Muy buenas, espero que se encuentren muy bien, chicos y chicas. El día de hoy voy a desarrollar anotaciones y apuntes básicos del pensamiento de Maquiavelo, este, sobre todo como un parteaguas disciplinar, un parteaguas en todo el desarrollo de la filosofía política y más que de la filosofía política, de la mera ciencia política. Eh, es central en el pensamiento de Maquiavelo el desarrollo de una estructura analítica sobre los procesos políticos, pero además de una estructura de análisis de aquello que hasta cierto punto estaba vinculado todavía a los procesos meramente escolásticos y derivados del pensamiento tomista. Y estoy hablando de la política todavía vinculada a la gran estructura feudal y papal de la época. El pensamiento político de Maquiavelo es rupturista en ese sentido y hasta la fecha lo sigue siendo. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad para explicar por qué es que se considera Maquiavelo el padre de nuestra disciplina, sobre todo porque hay un gran debate, Maquiavelo o Aristóteles, Aristóteles desde una posición más ideal, Maquiavelo es claramente desde una posición mucho más realista sobre el quehacer político. Y también toda la estructura que le ha precedido al mismo Maquiavelo de su forma cínica, de su forma pragmática, su forma amoral, en buena teoría, de desarrollar lo que hasta ese momento no se conocía como ciencia política, pero que es claro que Maquiavelo lo empieza a desarrollar. Eh, en ese sentido, yo quisiera entrar un poquito a analizar primero el contexto histórico eh, como ya lo vimos en el pensamiento de Lutero y de Calvino, que vamos a ver, Lutero y Calvino vienen posterior a Maquiavelo, eh, unas décadas posterior. Sin embargo, me interesaba que entráramos ya a la lógica y a la discusión de la filosofía política de Maquiavelo, sobre todo por lo que viene, sobre todo por la misma concepción que Maquiavelo utiliza y por la estructura sociohistórica que le rodea. Es claro que el desarrollo del humanismo ya empezaba a tocar las puertas de las universidades de la Europa derivada del medioevo. Habían estados, ciudades-estado que ya empezaban a reconfigurar esa idea de una unidad, de una lógica de nacionalismo eh, y de una construcción cultural de aquello que define una identidad social y una identidad política. La aparición de la burguesía, como se los he repetido en varias veces, fue trascendental en este momento histórico, sobre todo en aquellas fronteras donde se comerciaba y donde se transitaba. Recordémonos también que es el momento, décadas antes del descubrimiento no, más bien del ultraje en América Latina y en América en su generalidad, lo que es claro que empieza a revolucionar las estructuras feudales y las estructuras papales que de una u otra manera habían reinado de forma turbulenta, sí, pero habían reinado como estructuras por más de 500 años. Se empiezan a desarrollar fórmulas idealistas y racionalistas de comprender los fenómenos sociales, políticos y también los fenómenos naturales. El racionalismo como tal empieza a ser palpable en las formas en las que las ciencias naturales se empiezan a desarrollar. En este contexto y fundamentalmente en esta lógica de una Italia dividida, fracturada, es que Nicolás Maquiavelo empieza a plantear sus postulados. Definirlo como un hombre enteramente político en su ejercicio profesional, fue diplomático de la República, luego de la caída de los Medici, se convierte en secretario de la segunda Cancillería, es delegado a las misiones en las Cortes, tanto en Francia, en el Sacro Imperio Alemán, en el mismo Vaticano, pero también años posteriores a ese desarrollo diplomático de Maquiavelo, su figura como canciller de guerra es trascendental. A pesar de que pierde la guerra, es trascendental. Él
tiene en su haber y presencia ascensos y caídas de reinados en Florencia, presencia la caída de los Medici y presencia también de su levantamiento años posteriores. Y es esta familia, sobre todo en la figura de Lorenzo Medici, que lo vamos a ver posteriormente, donde Maquiavelo le escribe a él, el príncipe, en buena teoría a él, pero le escribe el príncipe recomendándole como una carta de recomendación de qué hacer, qué hacer en la medida que las tensiones y la fragmentación en Italia se presenta, pero por otro lado, sus vecinos, tanto Francia como España, por el contrario, están logrando una aglutinación de aquellos territorios feudales en centros monárquicos, mucho más estructurados y mucho más anclados a otra dinámica. Este mapa muestra lo que ya empezaban a hacer los reinados. Como ustedes pueden ver, ya hay una lógica en Francia de una unidad, ya el Sacro Imperio Romano en Alemania está estructurado, el reinado de Inglaterra, pero si ustedes precisan un poquito en el siguiente cuadro, en el siguiente mapa, esto es la Italia en la cual se encuentra escribiendo y pensando Maquiavelo. Es una Italia altamente fraccionada, con muchos reinados, con familias de carácter noble, disputándose los territorios feudales y con una dinámica de aglutinación cada vez más dispersa, a pesar de que contenía una lógica de unidad a nivel identitario y cultural. Esta es la Italia en la que Maquiavelo escribe, esta es la Italia en la que Maquiavelo empieza a pensar otra forma de hacer política, y es acá donde se da la construcción analítica de la política en Maquiavelo. Y es muy sencillo. Si ustedes releen, que en mi caso fue un gusto poder releer nuevamente El Príncipe luego de 2 veces anteriores, pero si ustedes releen El Príncipe y le empiezan a desmenuzar cómo Maquiavelo construye su lógica analítica, eh, es claro que ya hay una concepción de método. No, es una concepción de método precientífico, no es científico como tal, pero es una concepción de método precientífico que tiene una lógica práctica. Y es acá donde yo les quiero enfatizar, muchachos y muchachas, la lógica práctica del quehacer de la ciencia política al final del día es lo que le da la identidad en el pensamiento. La transformación de las condiciones materiales y simbólicas es uno de nuestros haberes, y para esto no tiene que haber otra forma más que el análisis desde una realidad científica. Por eso somos una ciencia de la política. Maquiavelo es claro que observa fenómenos concretos y ustedes lo pueden leer durante todo el desarrollo del libro. Esos fenómenos concretos son las disputas en las cuales se encuentran las familias y los pequeños feudos que todavía existían en la Italia del siglo XV. Compara situaciones reales. Maquiavelo nunca hace un análisis proyectivo, ni mucho menos un análisis contrafactual. Todo lo contrario, Maquiavelo compara procesos históricos, y es ahí donde quiero entrar a la discusión de cómo Maquiavelo plantea sus postulados a partir de lecturas concretas históricas, desde revisiones, desde periodos como por ejemplo el periodo de la antigua Grecia, Roma mismo, Cartago, eh, cómo Maquiavelo desmenuza cada uno de los procesos históricos para poderle dar sentido a la propuesta. Los clasifica, los compara, y a partir de esa clasificación y comparación obtienen resultados que son las recomendaciones. Es decir, es un análisis preciso, sistemático para una acción práctica. Y esa acción no es más que una acción política. Y es ahí donde es medular posicionar el tema de lo central en Maquiavelo, que es al final del día su carácter de acción política. Eh, ¿De qué se desprende y se libera Maquiavelo? Maquiavelo se desprende y se libera de 4 aspectos fundamentales. De los dogmatismos, es claro que está escribiendo no desde su corazón, sino desde su razón. Se libera las apreciaciones y posiciones morales que habían sido consistentes durante todo el desarrollo
desde la antigüedad prácticamente. Aristóteles nos plantea y nos da una recomendación, pero desde una posición ideal, de una posición construida a partir de aquello que debería ser. Por el contrario, Maquiavelo no simplifica el asunto y dice, esto es lo que es y a partir de lo que es se actúa. Impresiones disciplinares como la teología o la filosofía, a pesar de ser, obviamente, por la época y por su contexto, una persona creyente, Maquiavelo es claro que sabe los peligros que implica que la religión se mezcle con la política y que la política también utilice a la religión como portillo. Bueno, esas discusiones las podemos tener hoy en día y creo que los resultados serían exactamente lo mismo. Lo peligroso de mezclar el desarrollo analítico entre las posiciones políticas y las posiciones religiosas. Y luego las posiciones personales e ideológicas, Maquiavelo las deja de lado. Paréntesis muy grande, muchachos, muchachas, si ustedes ven, cuando se les solicita hacer un ensayo, por aquí anda el asunto, por aquí debería de andar el asunto de la construcción de lo que debería ser un ensayo analítico, un ensayo que se desprenda de las posiciones personales o que las transforme en razonamientos que tengan una validez y un sustento teórico y empírico. Volviendo al tema, esos son los fundamentos analíticos que Maquiavelo utiliza para construir el príncipe. Eh, es claro que romper con las lógicas de la moralidad son sustanciales y le deriva a Maquiavelo todo un estigma posterior a esto. Eh, ya Maquiavelo ya no se convierte solamente en un ser humano definido por sus características profesionales, históricas, científicas, no. También se le caracteriza a Maquiavelo por haber revelado una identidad del ser humano, que es una identidad maquiavélica, y sobre todo de un ser humano que practica y hace la ciencia política y la política. El ser una persona maquiavélica hoy en día significa ser una persona calculadora, una persona amoral, una persona que los dogmatismos no se le apegan, pero al final del día, a pesar de todas estas críticas, Maquiavelo lo que nos da es una estructura comprensiva sobre los procesos políticos en un momento histórico y en la toma de las decisiones. Este estigma es derivado también por una concepción claramente religiosa. Maquiavelo, si ustedes lo notan, no tiene, digamos, una estructura definida hacia el pecado original o hacia el miedo de la razón humana, y sobre todo rompe con el idealismo precedido por las lecturas tomistas sobre sobre Aristóteles y que sienta las bases de la escolástica durante todo el medioevo, que limita mucho el desarrollo comprensivo de los fenómenos sociales desde una óptica científica. Este amoralismo maquiavélico es claro que es crítico, sobre todo por los sectores conservadores de la época y sobre todo por los sectores derivados de la estructura católica. Modestia aparte, creo que le sentó bien alejarse de esos preceptos y escribir lo que escribió porque al final del día lo que nos da sustento hoy para poder hacer ciencia política. El objeto y la razón de la política es el mismo acto político. Maquiavelo desmenuza los procesos históricos, del proceso histórico deriva el acto político, del acto político Maquiavelo en su forma pura, digamos, como un elemento, como si estuvieran manejando un elemento en su forma pura. Maquiavelo no solo lo analiza, sino que propone cómo tratar, cómo desarrollar, qué se hace con los ejércitos, qué se hace con los gobernantes, qué se hace con los gobernados fundamentalmente, cómo edificar y cómo sostener un gobierno, cómo perder un gobierno también, cómo no perderlo, cuál es la relación intrínseca entre los ministros, los consejeros y, entre comillas, el príncipe, cómo debe ser la capacidad que se tenga. Pero Maquiavelo no solo le está hablando al príncipe, si ustedes notan. El acto político tiene que ver y tiene mucho que ver con las personas que analizan ese acto político. De ahí la importancia de Maquiavelo no como un manual meramente de acción práctica para gobernar, sino también como un manual de acción práctica para recomendar y para estructurar lo que hoy en día pues, nos da de comer: asesoría política, análisis político, investigación política. De ahí, de este acto mismo,
es que se sienta la construcción de una disciplina que hoy en día se conoce como ciencia política, que para la época no era conocido como ciencia política, posterior a esto está ligada a todo el derecho, y que es hasta finales del siglo XIX que la ciencia política empieza a encontrar sus albores en el vínculo con la sociología y que después se desprende de tanto del derecho como de la sociología para definirse como una ciencia per se. Pregunta capciosa, ¿es una ciencia per se la ciencia política? Se lo lleva para sus casas y lo reflexiona. El viernes lo vemos. Entonces, posterior a esto y a este análisis puro sobre el acto político, eh, que está basado este acto político para el momento histórico de Maquiavelo en la guerra y en las leyes. Y es más que claro, el realismo maquiavélico sentó las bases de lo que después se conoce el realismo en las relaciones internacionales, el realismo en el análisis político, el realismo en el análisis sociológico. Su pragmatismo y su forma de separación de él como sujeto del objeto sin perder de vista que se están transformando uno a uno mediante el desarrollo histórico, es que Maquiavelo puede, desde una lógica de recomendación, postular sus posiciones de manera pragmática. El aislamiento de la acción política es fundamental para poder hacer esto y en ese sentido es un ejercicio, muchachos y muchachas, de todos los días. Aislar la acción política, aislar el momento político coyuntural, verlo, analizarlo, comprenderlo, masticarlo para después volver hacia lo general, hacia la coyuntura general y empezar a buscar relaciones, que al final del día son relaciones de poder. Esta acción política es poder y poder en Maquiavelo es dominio. La desestructuración del poder mismo, como ya os mencioné, es necesaria para comprender esta acción política. Sin esto no se llega al final del día al proceso de recomendación como tal Maquiavelo lo logró de forma consistente. Hay un gran debate porque es claro que el príncipe como texto no es un texto, no es un tratado, no es un tratado como los que estaba acostumbrado la escolástica, no es un manual ideal, no es un texto de idealismo, de construcción, de lo que debería ser un Estado, de lo que debería ser un buen ciudadano, de lo que debería ser la moral. Esto no es el príncipe. Por el contrario, el príncipe es una conducción política para comprender un momento histórico y para asesorar. Es muy claro que el asesoramiento. No quiero dejar pasar el hecho de analizar un poquito los fundamentos de Maquiavelo en la época, y es claro que la guerra, el ejercicio de lo militar en Maquiavelo es fundamental porque está viviendo presa de su época en una guerra y en un momento de tensión en una Italia altamente convulsa y fragmentada. Por eso es que es muy importante a lo largo de las páginas, Maquiavelo dice que esto no es un manual, que esto no es un manual ni es un recetario, por el contrario, creo que el príncipe lo menos que es un manual y es un punto de partida, es un piso de comprensión del accionar político, no solo el accionar político de quienes ostentan los cargos públicos, sino también de quienes por atrás analizan, proponen y desarrollan estrategia. Eh, Caso por aparte, nuestras labores. Eh, entonces sí es muy importante separar esto, porque al final del día no, no se busca como objetivo un copy-paste de Maquiavelo en nuestra época, sino más bien es una lectura crítica de él en nuestra época. Y con una lectura crítica no estoy pensando en una crítica meramente banal, sino una crítica de utilización práctica para nuestros días. En ese sentido, como ya se los mencioné, no tiene pretensiones moralistas ni tiene una pretensión científica. El príncipe, la única pretensión que tiene es una técnica para la acción política y el poder. Su finalidad concreta, es decir, es puntual, es exacto, es en la forma, es el manual, sin que eso se convierta
en una atadura para el desarrollo, porque es medular y se encuentra en los pasajes del príncipe Maquiavelo, nos está hablando de un momento preciso, analizado desde una concepción histórica. Y yo creo, muchachos y muchachas, que esto es fundamental, poder entender los fenómenos políticos desde un momento histórico para tratar eh, de buscar las mejores soluciones en el presente y de forma concreta. La noción del príncipe. Gramsci, un texto que está en el entorno virtual, que son las notas sobre Maquiavelo y el Estado. Gramsci es claro que posiciona a el príncipe y a esta lógica maquiavélica de un alguien, pero si bien es cierto, Maquiavelo le entrega ese texto a Lorenzo de Medici, eh, ¿será para él? Las preguntas caben y se van a resaltar a lo largo de la época. Más bien Maquiavelo, al parecer, le estaba hablando a un espacio vacío que debería ser llenado, un espacio vacío tanto en el sentido, en lo simbólico, como en la concreción, como en lo concreto. Ese espacio vacío era una persona que tuviera la capacidad de aglutinar Italia en un solo foco, en un solo espacio, en una sola construcción de un estado nacional, convirtiéndolo en la voluntad colectiva, que después Gramsci lo va a ver. Es una abstracción de la personificación, el príncipe. Eso es una pregunta. Se abstrae Maquiavelo y más bien lo que nos dice es, eh, quiero una abstracción, quiero algo que no está, pero que debería de estar, y ese algo que debería de estar es una intención. De ahí que la noción de príncipe la podemos ver de dos vías. Como una abstracción que debería ser llenado tanto en lo simbólico como en lo concreto, o lo podríamos ver como una persona, como el político concreto, Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, el cual Maquiavelo le entrega sus 137, 135 páginas de análisis, que es el príncipe, y le dice, esto es lo que usted debería de hacer para poder ser el fundador de una república, no solo una república feudal, en un feudo, sino una república en su generalidad y lo que sería un Estado nacional. Maquiavelo no ve esto, es claro que no lo ve, y es claro que Italia, a diferencia de sus vecinos, es uno de los últimos países que encuentra la fórmula para la creación de su Estado nacional. Esto es sustancial y explica mucho del comportamiento italiano posterior a esto. Gramsci ve esto como un error fundamental, porque con el totalitarismo del fascismo, este Estado Nacional se rompe bajo las lógicas corporativas propias de los fascistas, pero que su atraso no, no equivale al calibre de lo que Maquiavelo escribió. Su atraso, digamos, como momento histórico, no un atraso per se. Eh, Ahora, cómo logra el príncipe poder desarrollarse? ¿Cuál es esa noción de príncipe que es fundamental? Para Maquiavelo hay una noción, y es cómo se obtiene ese poder. Y el poder para Maquiavelo se obtiene de dos formas. Uno es mediante la fortuna, es decir, mediante la suerte. La suerte, no suertes y actos concretos y materiales también, pero que también es mediante la virtud. Y esta virtud, tal cual se pronuncia y lo pueden leer, no es más que una intuición lúcida, y es una lógica de lucha por el poder. Eh, es una constante, es decir, es una sistematicidad de acciones estudiadas, analíticas, comprensivas de la persona que quiere ejercer ese rol de gobernante. Eh, y este dominio o este poder se consigue mediante estas dos fórmulas, pero para mantenerlo y para desarrollarlo y para ampliarlo, es meramente la virtud la que lo puede proponer. Y es una virtud que es amoral, realista, escéptica, es una virtud que es cínica y que es calculadora. Es decir, es todo aquello que puede hacer que la persona no solo llegue al poder, sino que lo mantenga. Ustedes pudieron analizar que Maquiavelo es constante en la crítica hacia la nobleza,
es constante en la crítica hacia el poder económico concentrado en los feudos. Y es por esto que la noción de Maquiavelo en El Príncipe es una noción, es una noción revolucionaria, es una noción crítica hacia las estructuras presentes, porque Maquiavelo al final del día, bajo su historia, no viene de una familia noble, no viene de una familia con grandes recursos. Sí se le permite el estudio, sí se le permite ciertas comodidades y privilegios, que es claro que estudió, es claro que desarrolló eh, su pensamiento, pero que Maquiavelo viene y le está hablando, y está hablando desde una posición, a pesar de su lógica objetiva, paréntesis, en ciencia política no hay nada objetivo, podemos buscar la intersubjetividad, pero siempre va a haber algo nuestro. No trabajamos con sustancias, sino trabajamos con seres humanos y con procesos derivados de los seres humanos. Cierro ese importante paréntesis. Maquiavelo sigue estando presa de esto, y presa de esto es que Maquiavelo todavía guarda una lógica patriótica. ¿Y por qué hablo de una lógica patriótica? Porque Maquiavelo sabe, y ustedes lo pueden analizar, cuando él posiciona a quién se debe de escoger en caso de que se tenga que ser amado u odiado. Es preferible ser amado por el pueblo y odiado por la nobleza, aunque no son los extremos que se buscan. Si ustedes lo analizan, el pragmatismo maquiavélico también busca equilibrios, pero cuando los equilibrios no se logran, la toma de decisiones es sustancial, y en esa toma de decisiones entra el pensamiento maquiavélico. Entonces yo no podría definir tal cual su dinámica y esta búsqueda de la acción política. Maquiavelo es la búsqueda de un equilibrio, que sabe que es un equilibrio falso, que es un equilibrio no existente per se. La ruptura de los equilibrios siempre van a estar latentes en el ejercicio político, y cuando el equilibrio se rompe hay que tomar posición. Yo me he preguntado si muchos partidos políticos de nuestra época tienen estas capacidades, o más bien tienen la capacidad de camuflarse en la toma de decisiones, y no de posicionarse de forma concreta, sino más bien mediante artilugios y construcciones ideológicas. Esto es muy importante porque, si ustedes lo notan, Maquiavelo siempre posiciona el hecho de que la toma de partida es preferible a estar en la neutralidad. Y la condición de neutralidad en Costa Rica es una construcción también mitológica, al igual que la democracia, es una construcción que viene prácticamente desde posterior de la década de los 60, y esa dinámica de neutralidad, de siempre estar en el neutro, siempre estar en el medio, tiene sus consecuencias, y tiene sus consecuencias graves también para el ejercicio de la democracia misma hoy en día. Recomendación de Maquiavelo: no estar neutro y no estar en ningún centro inexistente. Eh, lo podemos ver, esta virtud es la característica sustancial del ser humano político en Maquiavelo. Hay un ser humano político en Maquiavelo que es distinto a la naturaleza del ser humano en Maquiavelo y a la naturaleza y razón del Estado. Eh, que ya entramos a otro ámbito. La naturaleza del ser humano en Maquiavelo no es ni buena ni mala. Como se los decía, Maquiavelo, a pesar de que se posiciona que su, su maldad latente en Maquiavelo, el ser humano no es malo por naturaleza en Maquiavelo. Sin embargo, y aquí es donde viene el pero, sin embargo, Maquiavelo reconoce en los vicios del poder la degradación de la naturaleza del ser humano. Entonces, el ser humano no es bueno ni malo, pero el ser humano es latente a la obtención de vicios políticos y de cualquier otro tipo. Sin embargo, estos vicios políticos que corrompen son los que llevan a la estructuración de un ser humano que es proclive a la toma de decisiones mediante, uno, el individualismo; dos, mediante dinámicas que dañan a la otra persona; y tres, mediante lógicas de búsqueda del poder. Entonces, la naturaleza del ser humano la podríamos definir, la naturaleza del ser humano en Maquiavelo la podríamos definir como el ser humano es malo por naturaleza. No, no la podemos definir de esta manera, no todavía.
Posteriormente Hobbes hace una relectura y Hobbes pues es claro que la naturaleza del ser humano es malo por naturaleza. Para Maquiavelo hay una latencia de la maldad, pero esta latencia de la maldad se la dan los vicios. Es decir, el ser humano no nace siendo ni bueno ni malo. Eh, Eso también rompe Maquiavelo con la lógica cristiana del pecado original que tanto daño le ha hecho a la construcción real del ser. Cosa que no existe, tal pecado, pero bueno, Maquiavelo lo borra de su análisis y lo que nos dice es los vicios. Los vicios son aquellas formas de obtención del poder que denigran o corrompen la naturaleza humana. Entonces, esta es la dinámica en la cual se comprende la naturaleza humana, que al final del día tiene su correlato en el Estado y en la razón misma del Estado. Aparece en Maquiavelo por primera vez la palabra Estado en la historia, y un Estado que es una construcción y que es un efecto, un cuerpo político que es diferenciado de la sociedad. Y encontramos en Maquiavelo algo que es sustancial y que no solo es sustancial para la ciencia política, sino es sustancial, fundamental, creo que para el desarrollo de las mismas ciencias sociales. Rompe con las dinámicas entre Estado y sociedad y edifica al Estado como aquello encargado de la lógica política de los fenómenos políticos, del mantenimiento de ese poder y de la unificación de las instituciones, que en aquel momento eran pocas, pero al final del día instituciones. Eh, es importante resaltar que para Maquiavelo el Estado nace por necesidad. Es muy importante. La naturaleza del Estado en Maquiavelo es necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Bueno, que el Estado actúe. ¿Y para actuar sobre qué? Pues para actuar sobre la sociedad y para actuar sobre los fenómenos políticos. En este caso, vinculado a la lógica del derecho y de la guerra. Nuevamente, el derecho en el ejercicio de la diplomacia y la guerra en el ejercicio de la protección del territorio. Esa es la necesidad imperante para la época. Ahora, yo les pregunto, ¿será aún hoy en día la necesidad, la naturaleza misma del Estado? Cierro paréntesis y nuevamente una pregunta que queda para ser analizada el próximo viernes. Este Estado no es cualquier Estado, es un Estado soberano, nada está por encima de él. Sí, es necesario que el Estado se apoye ciertas instituciones ya preexistentes. Maquiavelo no puede romper del todo con la Iglesia Católica. Hay una de esas instituciones en la Iglesia Católica, o el derecho mismo, o la construcción de las leyes y de las constituciones. Pero bueno, aparece ya Maquiavelo una dinámica de Estado soberano. Un Estado soberano que va a buscar qué, pues va a ser muy sencillo y Gramsci nos lo replica constantemente, una voluntad colectiva, la edificación de una noción de ser italiano, en este caso la búsqueda de la identidad y la búsqueda de encontrar una lógica cultural a un momento de fragmentación. La voluntad colectiva la ubica Gramsci, sobre todo, en la importancia de que Maquiavelo enfatiza en que este príncipe lo que debe buscar es la unificación, pero la unificación y la obtención de estados, de espacios territoriales para el beneficio de la población. Entonces podríamos decir, y va a ser muy clara esta pretensión maquiavélica que el Estado es una razón práctica y no es una razón pasional. Este, para Maquiavelo no hay mucho tiempo para las pasiones en la política, a pesar de que ella está impregnada de... eh, Aquí mi postura es ambigua. Es ambigua porque es claro que en la política hay pasiones, pero en la política también debe de haber momentos concretos de uso racional y práctico. Este, pero eso es un tema, digamos, que en el ejercicio político siempre va a estar en divergencia, siempre va a estar en gran discusión, lo van a tener presente durante el desarrollo de sus carreras, este, pero bueno, en la abstracción maquiavélica es claro que no es pasional, sino más bien es el uso racional. Por el contrario, la lógica pasional denigra la construcción misma y edifica la dinámica misma de esa voluntad colectiva. Eh,
Y pues sí, la razón práctica del Estado en ese sentido, en ese mero objeto del Estado para Maquiavelo es nada más y nada menos que la construcción del Estado Nacional. Un Estado Nacional que se los dije, no lo ve. Sin embargo, Maquiavelo funda las bases de lo que después el jacobismo revolucionario francés desarrolla en Francia, valga la redundancia, que es la edificación del Estado Nacional, la ruptura con los esquemas viejos y la inserción de los lemas de libertad, de igualdad y de fraternidad que la Revolución Francesa este, y la iluminación de aquel momento, el siglo de las luces, nos trajo a la humanidad. Eh, pero bueno, sin el renacimiento del ser, como lo presenta Maquiavelo, sin su momento histórico, sin su lectura y la importancia del Estado Nacional, lo otro tal vez no hubiese pasado tal cual. Este, y pues nada, decir que esta lógica de Estado y la razón del Estado, entonces en Maquiavelo es una razón práctica y su razón práctica es meramente la construcción de un Estado nacional o un Estado-nación como lo conocemos hoy en día. Pregunta, otra vez una pregunta capciosa, ¿se ha roto el Estado-nación o el Estado nacional en la globalización? Cierro mi pregunta y con ejemplos concretos, por favor. Todas estas preguntas que les estoy haciendo, muchachos, no las tienen que responder, pero sí anotar y sí llevarlas siempre con ustedes en las discusiones políticas, porque creo que son hoy en día análisis que se necesitan, tal vez no ser contestados, pero tal vez sí ser debatidos de manera crítica. Y este Estado, volviendo al tema, en Maquiavelo es un Estado república, donde las leyes es una estructuración. Para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la república, es sentar las bases de las leyes, donde hay un gobierno democrático, un gobierno de varios. Es claro que Maquiavelo le está hablando a su clase. Eh, y aquí no lo repite Gramsci, Maquiavelo parte de un grupo social y económico que estaba clamando por distintas formas de ejercer la política en una Italia golpeada constantemente por las guerras y por las invasiones. Este, y por otro lado, Maquiavelo busca en esta lógica de república una nueva ética jurídica, busca unas nuevas leyes, una política desde lo secular, eso es fundamental en el pensamiento maquiavélico, y el retorno del ser humano social, es decir, del ejercicio práctico que en la antigüedad, por lo menos lo teníamos presente en la antigua Atenas democrática, que tanto Platón como Aristóteles analizaron en esa democracia deliberativa y en esa democracia donde ese ciudadano construido, ya sea desde la justicia, ya sea desde la búsqueda de la felicidad, tanto propuesto tanto por Platón como por Aristóteles, tenía un vínculo con lo social. Para el medioevo esta ruptura no se da y los controles y los mandos están recaídos sobre dos importantes figuras, los feudos, los señores feudales, los nobles, y por el otro lado el papado. Claro, esto rompe y diluye, digamos, con las pretensiones de la época, pero ya es un principio de aceleración de los procesos históricos. Eh, y pues esta dinámica de construcción de un Estado, desde la República para Maquiavelo es lo fundamental. En segunda instancia, si no se logra esta pretensión maquiavélica, Maquiavelo ve con buenos ojos, pero con límites, las monarquías y las dinámicas de concentración de poder en un monarca. Sin embargo, es extraño y contradictorio. Si Maquiavelo está pensando en un estado de república, ¿por qué le escribe al príncipe? Por el contrario, ¿será que más bien esa lectura que Maquiavelo empieza a hacer no solo no le habla al príncipe, sino le empieza a hablar a otras formas de organización social y política? En Maquiavelo es claro que el príncipe no está diseñado y puntualizado para el pueblo de la época, sino por el contrario para un príncipe que empieza a buscar otras formas de relacionamiento con el pueblo. De ahí que su carácter revolucionario también esté presente. Y pues nada,
quería cerrar con esta cita. Yo creo que el prólogo del Príncipe se encuentra lo que es, y Maquiavelo no tiene reparo en decirlo, pero me parece importante que nos llevemos sobre todo las últimas cuatro líneas. Y me permito leer. Sucede lo propio en la política. Si para conocer la naturaleza de los pueblos es preciso ser príncipe, es decir, no hay necesidad de serlo, pero sí es preciso serlo, para conocer los principados conviene estar entre el pueblo, es decir, romper las lógicas de verticalidad y estructuralidad que el medioevo, mediante el ejercicio continuo de la represión, tanto cultural, simbólica como física y política, ejercía sobre el pueblo. Gramsci dice que, que tanto en el último capítulo como en el prólogo Maquiavelo se convierte en pueblo, es decir, Maquiavelo deja de un lado su abstracción amoral y más bien toma una posición política. Eh, a mí me encanta esta gran divergencia porque demuestra la flexibilidad de lo que también se debiese hacer en el análisis político. Y no es solamente concentrarse en uno o en otro bando, es decir, no solamente concentrarse en la mera recomendación empirista y abstraída de la realidad, y por el contrario, en la opiniología y en el mero posicionamiento personal. Yo creo que también la búsqueda de un diseño analítico que tenga y que mezcle ambas formas de manera sustancial, donde la empiria fundamente las posiciones o donde los corpus teóricos fundamenten las posiciones, es uno de los resultados más importantes que se podría hacer en el análisis político. Maquiavelo le presenta a quien ejerza el poder que para poder entender la naturaleza de un pueblo, para poder entender cuál es la raíz y construcción social, tiene que entenderlo abajo. Y también le habla al pueblo y le dice que si es preciso, que si es necesario ser príncipe, pues también debería de conocer el ejercicio y el arte de hacer política. Eh, yo no creo que la guerra sea otra forma de hacer política, yo creo que más bien las guerras o el ejercicio militar es otra forma de expandir los intereses gremiales, personales. La política es más que eso, pero para Maquiavelo es fundamental el vínculo entre lo militar y lo político, y es desde el análisis de lo militar a lo político donde podemos encontrar ciertas variaciones del cómo hacer. Yo quería nada más dejar estas anotaciones, estos apuntes. Hoy en día es medular recuperar a Maquiavelo, no para calcarle, no para utilizarlo como un manual, sino para ver que de ese manual histórico que Maquiavelo escribe en 1513, posterior a su despido de la República de Florencia, y ya un Maquiavelo que los Medici no lo veían con buenos ojos, cómo desde esa mirada podemos hoy en día analizar a la ciencia política, analizar a los fenómenos políticos del corpus teórico maquiavélico. Eh, para el ejercicio político, muchachos y muchachas, Maquiavelo sigue siendo central, sigue siendo fundamental, pero su lectura no debe ser una lectura fría y calculadora, a pesar de que Maquiavelo lo hizo tal cual, sino más bien una lectura crítica para la obtención de algo que tenía una razón de ser, y la razón de ser en Maquiavelo era llana y simplemente la unificación de un país dividido. Y pues nada, para mí es un gusto poder desarrollar esta clase porque modestia, aparte Maquiavelo sigue siendo uno de los pensadores más influyentes en nuestra carrera y uno de los pensadores políticos que tuvo la facilidad de convertir la teoría en práctica. Y ese es un ejercicio en el cual nos debemos de abocar. No es sencillo, pero que si se empieza y se hace de manera constante y paulatina y honesta, creo que el ejercicio de transformar lo teórico en lo práctico y lo práctico en lo teórico, una lógica dialéctica, nos facilitaría muchas cosas en el análisis político. Yo cierro por acá y les envío un, un saludo, esperando que se encuentre muy bien.